está muy asociado a la clase que dimos anteriormente, que es sobre hidratación y demás. La enfermedad diarreica aguda, ¿qué se entiende por diarrea? Cambio de la consistencia y aumento del volumen, ¿verdad? Así como dice, aumentan el volumen y frecuencia 2 a 3 veces más del patrón usual propio de cada niño. Si el niño tenía un patrón usual menor o inferior, y aumenta eso en cuanto a la frecuencia y el cambio de la consistencia de las heces, se considera diarrea. Entonces, disminución en la consistencia de las evacuaciones intestinales habituales de un niño en un periodo de 24 horas. Y duración menor a 14 días para hablar de enfermedad diarreica aguda. Posterior a eso ya podemos considerar como una crónica, en la cual hay pérdida variable de agua y electrolitos. Agua y electrolitos es lo que más se pierde. Como otra definición, si vamos a darle un número o cuantificar, la enfermedad diarreica aguda es considerada como una expresión fecal de agua superior a 10 ml por kilopeso día. Superando esa cantidad, podemos hablar de enfermedad diarreica aguda. Se manifiesta clínicamente con aumento de frecuencia y volumen de deposiciones. Disminuye la consistencia de las heces como tal para cada individuo en particular. Es un problema de salud pública todavía importante, principalmente en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Hay factores de riesgo que juegan un papel importante en el desarrollo de las EDAs. La sigla enfermedad diarreica aguda, EDA. Enorme muerte y mortalidad con un promedio de 3.5 episodios por año en un niño menor de 5 años y más de 10.000 muertes por día. Número importante, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo y en subdesarrollados. Epidemiológicamente tiene una alta prevalencia, la que principalmente es de origen viral, principalmente por rotavirus, que la diarrea bacteriana. Entonces, cuando tenemos un caso en particular de un niño con una diarreica aguda, lo primero que tenemos que pensar es en los virus, tal así como las enfermedades respiratorias, por ejemplo. Siempre un denominador común y en la primera causa que tienen que pensar es siempre en los virus. Los virus son los más frecuentes, ¿eh? Entonces tiene mayor prevalencia que todo lo que sea diarrea de origen bacteriano. El comportamiento epidemiológico, de acuerdo a la gente causal asociada a las EDAs, depende de ciertos factores, ¿verdad? Uno es de la zona y en dependencia también de la circulación viral, de la época del año en que haga su determinación. Hay veces que están relacionados con la estación del año. ¿Sí? Hay ciertos tipos de diarrea, de acuerdo a la etiología, que es mucho más frecuente en invierno, otros más frecuente en verano, etcétera, etcétera. De la capacidad que muestra esos agentes de tener comportamiento cíclico, o sea, de la virulencia que pueda tener. No es lo mismo si vamos a comparar, por ejemplo, una EDA de etiología viral con una enfermedad diarreica por cólera, no es lo mismo. Entonces, depende también de la virulencia y la agresividad de cada agente causal y en qué época se presenta y en qué lugar. Si comparan también la enfermedad diarreica aguda de las zonas rurales con las zonas urbanas, ¿verdad? Obviamente la gente de las zonas rurales de repente tiene poco acceso a agua potable, hay mayor hacinamiento, mayor pobreza, menos acceso a un servicio de salud. Por lo tanto, el rango de incidencia es mucho más alto que en una zona urbanizada, ¿verdad? Entonces la era viral generalmente vamos a encontrar en épocas de invierno. Esta es la época en que va a empezar. Nosotros, por ejemplo, acá, creo que igual en Brasil igual se comporta en las estaciones del año, ¿verdad? Todo en invierno se diferencia bien. Entonces nosotros ahora estamos entrando en otoño, está empezando a refrescar y lo esperable es que empecemos a tener enfermedades diarreicas agudas por rotavirus. Por el contrario, en países sin estaciones bien definidos, el síndrome diarreico es endémico
con picos epidémicos, donde no hay una diferenciación clara de las estaciones del año. Y la EDA por bacterias o parásitos es mucho más común en las épocas de verano. Incluso también las enfermedades diarreicas disalimentarias es muy frecuente, por ejemplo, en la época de fin de año, por las prácticas de las comidas recalentadas y demás cosas. Entonces también tenemos que pensar y hacer diagnóstico diferencial con las EDA de origen disalimentario. Entonces, de acuerdo a la etiología más frecuente, la viral, en primer lugar, siempre pensar primero en rotavirus. ¿Sí? Rotavirus es el agente causal mucho más frecuente del grupo, se llama clasificar de acuerdo a la etiología. Está de los otros, esto es por mencionar nada más, dentro de las bacterias, los más frecuentes son la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella. Hoy en día también encontramos mucho Campylobacter. Y dentro de los parásitos, la Giardiasis y la Cristosporidium. Pero también podemos mencionar las amebas. La amebiasis también es algo que puede presentarse como enfermedad diarreica aguda. En nuestro país nosotros tenemos más cólera. Sí, nosotros estamos erradicados cólera. En Brasil hay cólera. Ahora No, ¿verdad? Está erradicado también. Sí, sí. Ya. Yo me acuerdo que en el último año de la carrera, Cuba, un haitiano introdujo en el país cólera, en Cuba. Y empezó una diseminación, pero era a gran escala. Era rapidísimo en todo el país. Tanto que según los estudios epidemiológicos Cuba estaba libre de cólera, iba a volver a tardar unos 15 a 20 años en volver a erradicar. O sea, la diseminación del cólera es muy difícil de controlar. Y yo creo que estaba en el último año, estaba iniciando justamente mi internado y empezaron los casos de cólera y era imposible atender semejante cantidad de pacientes. Es de diseminación muy rápida. Según estos estudios, 15 a 20 años entonces puede tardar otra vez el país en erradicar el cólera. Bueno, cuando los pacientes les describen diarrea como agua de arroz, ¿sabes lo que es el agua de arroz, verdad? Cuando le hablan de arroz es medio blanquecino. El cólera da esa característica, diarrea como agua de arroz, una diarrea explosiva y deshidratante, es una locura el cólera. Bueno, dentro de los virus entonces sería el 50%, de acuerdo a la incidencia, más de la mitad de los casos, tenemos que hablar entonces de etiología viral. Dentro de los protozoarios, Cristosporidium, y a veces tenemos también asociaciones mixtas. Puede haber virus y bacterias en un mismo paciente causando EDA o incluso también los parásitos. 10 a 20% de los casos, es un número importante también para echarle ojo. De acuerdo a los mecanismos de virulencia o de patogenia de los agentes causales, tenemos que hablar de 3 mecanismos. Está el citopático, donde el agente causal va a colonizar los propios enterocitos y empieza su destrucción, la descamación. Generalmente es lo que produce el rotavirus. Generalmente el rotavirus produce ciertas, ¿cómo se dice?, descamación del propio orificio perianal, a veces sangrante, produce grietas, no precisamente sea bacteriana. Cuando hay sangre, a veces pensamos más en diarrea bacteriana, pero es muy importante inspeccionar la región anal de un paciente pediátrico con diarrea con sangre para descartar que no sea simplemente por grietas o la resequedad o destrucción que produce el rotavirus. El enterotóxico, ahí sí hay una importante secreción. ¿Sí? Es una diarrea abundante con muy mala absorción. Entonces, Vibrio cholerae es donde más encontramos eso, en Escherichia coli enterotóxica. Y dentro del grupo enteroinvasivo hay una invasión de mucosas con inflamación y destrucción también produciendo úlceras. Encontramos muchos casos de shigellosis, Escherichia coli enteroinvasiva, la salmonellosis, la Yersinia, el Campylobacter y la amebiasis, esta moeda histolítica. Entonces, esos son los mecanismos que se puede producir de acuerdo a la virulencia del agente
causal. Dentro de los factores de riesgo para contraer una EDA, tenemos que hablar también del factor ambiental y familiar. Más o menos lo que yo les decía, si comparamos, por ejemplo, la procedencia de ese niño y los inherentes al propio paciente. ¿Sí? Siempre hablamos de los niños, cuando hablamos de la clase de lactancia materna, niños que no reciben lactancia materna, tienen factores de riesgo no solo para EDA, ¿verdad? ¿Sí? Múltiples factores, pero uno de los casos importantes es la posibilidad de desarrollar EDA en etapas tempranas de la vida. Niños más pequeños son mucho más propensos a desarrollar cuadros graves de deshidratación por enfermedad diarreica aguda. El estado nutricional, no es lo mismo un cuadro de diarrea en un niño desnutrido comparando con un niño que tiene buena nutrición, o sea, que sea eutrófica. Y enfermedades de base propia del niño que pueden descompensar mucho más un cuadro de enfermedad diarreica aguda. Dentro de las manifestaciones clínicas, si hablamos de las diarreas disentéricas, donde hay mayor invasión, destrucción de enterocitos, se produce úlcera intestinal incluso, penetración de la mucosa del colon, a veces incluso llega hasta el íleon terminal, se caracteriza por fiebre elevada. Las diarreas disentéricas causan fiebre elevada, heces frecuentes con moco y sangre. Son las consideradas diarreas mucopiosanguinolentas. Así todo junto, mucopiosanguinolenta, tienen mucus, pus y sangre. Cuando el paciente o la mamá les describe esa característica de la diarrea, piensen que es una diarrea bacteriana, ¿sí? Una diarrea disentérica. Generalmente se acompaña de cólicos, pujos y tenesmo. Entonces las diarreas disentéricas siempre cursan con sangre, pus, moco y fiebre elevada, no así en el caso de la rotavirus. ¿Cuál es el algoritmo de manejo cuando tenemos una EDA en un paciente pediátrico con sangre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Observación por 48 horas, es lo mínimo que tenemos que hacer. Si no hay mejoría y tenemos laboratorio disponible, hacemos nuestro estudio complementario principalmente estudiando heces, buscando el agente causal y seguir todo lo que sea el tratamiento de una diarrea disentérica, lo vamos a ver más adelante. Ahora, si hay mejoría, probablemente se descarte que sea una enfermedad disentérica, diarreica disentérica, y no es necesario utilizar antimicrobianos. No es que de entrada se utiliza antibióticos en las diarreas que probablemente sea de origen bacteriano. ¿Sí? Se puede expectar porque generalmente hay asociaciones mixtas donde hay mayor carga viral que la bacteriana. Estas son las etiologías de las diarreas disenteriformes. En el caso de la viral, dijimos que tenemos que pensar primero en los virus. No es lo más común que un virus produzca disentería, o sea, que produzca pus, que produzca sangre, que produzca mocos. Generalmente la forma de transmisión es fecal oral. Ahora, si vamos a comparar con las diarreas que son de origen bacteriano, por ejemplo, en la shigellosis, en la disentería basilar, incluso produce artritis reactiva 2 a 3 semanas, cuando hay diseminación sanguínea. Es mucho más frecuente entre los niños 6 meses a 2 años de edad. La forma de transmisión entre agua y alimentos contaminados, y resumiendo eso, es la transmisión fecal oral. Y luego están las parasitarias. Las parasitarias tienen un periodo de incubación 2 a 4 semanas. Es muy poco frecuente la forma de presentación de las EDA causadas por parásitos, pero también se pueden presentar transmisión persona a persona, agua y alimentos contaminados es lo más común. Los antibióticos en la diarrea con sangre. Diarrea con sangre, tenemos que pensar en antibióticos. Si es un síndrome disentérico,
O sea, todas las características de la diarrea, más pus, sangre, fiebre elevada, moco en la diarrea, sí o sí tenemos que pedir un estudio que se llama frotis de materia fecal. Frotis de materia fecal. Si tenemos una celularidad de leucocitos elevados a expensas de polimorfos nucleares mayor a 20, si nuestro paciente está clínicamente estable, podemos aguardar nuestro diagnóstico definitivo con un coprocultivo. El coprocultivo es el estudio o el estándar que les va a dar el diagnóstico etiológico definitivo. Pero si nuestro paciente tiene factores de riesgos elevados, o sea, múltiples factores de riesgo, el paciente está inestable, con deshidratación, con intolerancia cardiovascular, podemos iniciar automáticamente antibiótico terapia. ¿Sí? Formas de prevención de diarrea. Yo creo que ese es un conocimiento general que todos tenemos, ¿verdad? No es necesario dar una clase de prevención de diarrea. Promoción de la lactancia materna, de ahí se empieza, ¿verdad? Mejorar las prácticas de introducción de alimentos no lácteos, el agua potable, que hoy en día todavía no podemos lograr la universalidad del agua potable. No todos tienen acceso a agua potable, lastimosamente. La eliminación adecuada de las excretas, el lavado de manos, algo tan básico. Manejo adecuado de heces en niños con diarrea para evitar diseminación y contaminación de otros. La vacunación. La vacunación también es una forma de promoción y prevención de la diarrea. ¿A los cuántos meses se aplica la vacuna contra los rotavirus? ¿Saben? 2 meses. Sí, 2 meses, entonces la primera dosis. Por 4 y 6, ¿verdad? Muy bien. Y suplemento con vitamina A, o sea, no solo vitamina A, incluso también el zinc es una forma de prevención de diarrea, o sea, próximos episodios en un niño que haya tenido diarrea en repetición. Bueno, tener en cuenta factores culturales también de la práctica alimentaria durante y después de la diarrea. Generalmente las personas tienden a utilizar prácticas, ¿cómo se puede decir?, caseras para hacer tratamiento de diarrea. A veces usan agua de arroz. ¿Cuál? Maicena con limón. Maicena con limón. Hoja de guayaba. Sí, hay muchas prácticas caseras, ¿verdad? El suero oral casero, por ejemplo, ¿cómo se prepara? ¿Cómo ustedes saben que se prepara? Una cuchara de ¿Agua cuánto? 1 litro. 1 litro. Después, Uma colher de açúcar 1 de azúcar e uma pequena de sal. y 1 de sal. de sal. A gente fazendo a vida toda errada. Creo que sí. Uma colher grande de sal e uma pequena de açúcar. Uma pitada de açúcar. 3 colheres de açúcar. Água. 811. 1 litro de agua. 8 tapitas. ¿Es la tapita de refresco? ¿Gaseosa? De azúcar. Una tapita de sal. Y una tapita de limón, o sea, el zumo de limón. 1811. Es una forma de preparar suero oral. Saben que yo uso mucho este porque yo trabajo ahí en San Nada Rural, bien alejado, y no siempre tenemos suero oral, ¿verdad? Entonces, en general, eso es lo que yo recomiendo para rehidratar. Los lactantes desnutridos antes de la enfermedad se requieren más de 2 semanas para recuperar el 95%
5% del peso perdido. Acuérdense, cuanto más extremo para abajo, los niños, la composición, o sea, del cuerpo como tal es prácticamente agua. El 80% por ejemplo en los lactantes menores es agua, entonces tarda mucho más en recuperar. Lo más frecuente de etiología es la viral, nunca se olviden. Diarrea, pensar primero en virus hasta descartar si es disentería, de origen alimentario, origen parasitario. Bueno, esta parte ya les mostré en la clase de deshidratación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que explorar para saber si un niño está normohidratado o si tiene una deshidratación leve a moderada o incluso una deshidratación grave? Hay una pregunta muy básica que es preguntar sobre la sed o preguntar sobre la diuresis. Preguntarle a la mamá si el niño ya sabe verbalizar, sabe comunicar, preguntarle sobre la sed, o sea, si tiene sed o no, ¿verdad? Si está normal, sed y orina, generalmente el niño está normohidratado, no presenta ningún riesgo de deshidratación. Ahora, si tiene sed más de lo normal y la mamá se le expresa que no está orinando hace 6 horas, hace 12 horas, pensar en deshidratación. Si es excesiva, no orinó por las últimas 6 horas, pensar que se podría tratar de una deshidratación grave. Observar aspectos como por ejemplo un niño pequeño, que es lo que nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo en un lactante menor. Hablar de lactante menor es menor de 1 año. ¿Cuáles son las cosas más importantes que nosotros tenemos que explorar para buscar signos físicos de deshidratación? La fontanela, ¿cómo puede estar la fontanela? Primero hay que saber, fontanela anterior, ¿cuánto tiempo tarda en cerrarse? ¿Cuánto? ¿Anterior? 1 año 6 meses. 1 año 6 meses. Si es 5 años, no sé, así era la cabeza. Bueno, 1 año 6 meses, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la fontanela en una deshidratación? Abombado de primera. Sí, ¿cómo? O deprimida. Hundida. No tiene agua, o sea, está seco, se deprime, se hunde, está hundido. ¿Qué otra cosa vamos a mirar acá en la cabeza? Las mucosas. Globos oculares, hundidos. ¿Qué otra cosa? Los labios, la mucosa oral, secas. Vamos bajando, ¿qué más? Y acá en tórax, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué hay en el tórax? ¿Qué órgano hay en el tórax? ¿Qué órgano hay en el tórax? Corazón, ¿qué vamos a encontrar en el corazón? Taquicardia. ¿Qué otra cosa podemos evaluar del sistema cardiovascular? Pulso fino. El área periférica, ¿verdad? Pulso, fino. ¿Qué más? Regular, pero puede estar aumentado. Presión arterial. Tenemos que explorar. Puede estar hipotenso. ¿Qué otra cosa? Área periférica. Llenado capilar en el tecido prolongado sería mayor a ¿cuánto? 3 segundos más ya es prolongado, ¿verdad? Hasta 2 es normal. Vamos bajando abdomen. ¿Qué vamos a buscar en abdomen? Pliegue cutáneo, donde mejor se explora pliegue cutáneo. Abdomen. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ahora yo les voy a preguntar. Niño con gastroenteritis aguda y aparentemente está deshidratado, ahora hacia simple vista. ¿Cuál es el sistema más importante que ustedes tienen que explorar? Y cuando digo sistema puede ser nervioso, renal,
¿cuál es el sistema o aparato más importante que tienen que explorar al examen físico? Niños que le llegan con gastroenteritis, signo de deshidratación. ¿Cuál es el sistema o aparato más importante que tienen que explorar? Cardiovascular, que é a pressão. Cardiovascular. Cardiovascular. ¿Por qué? É a pressão tem que El paciente se puede chocar, ¿verdad? No es agarrar el esteto, ocultar el abdomen, tiene ruido y diarrea aumentada, sí, tiene diarrea. No. Ustedes tienen que buscar signos tempranos de shock. Signos tempranos de shock, ¿dónde se busca? Aparato cardiovascular. Esa es una pregunta bien tramposa que siempre se hace. El aparato más importante en deshidratación es cardiovascular. Muchos responden al abdomen. No tiene nada que ver. Bueno, entonces así es como tienen que ir explorando signos de deshidratación y de acuerdo a eso determinar. Obviamente pérdida importante de peso. También es importante preguntar. A veces la mamá les puede expresar: mi hijo fue perdiendo peso y demás cosas. Eso también puede hablar a favor de la deshidratación. ¿Pasamos? Entonces, de acuerdo al tipo de deshidratación, si hubo pérdida de líquidos, generalmente si es por pérdida de líquidos nosotros podemos estimar a veces por el peso nada más. Eso vimos también en la clase pasada, la primera clase de deshidratación. Ahora, si hay una clasificación de acuerdo a la pérdida de electrolitos, el electrolito más importante es el sodio, ¿verdad? Sodio. Si hay una deshidratación isonatrémica, quiere decir que hay igual proporción de pérdida tanto de agua como de sodio. O sea, el sodio se mantiene en un valor normal entre 130 a 150. ¿Ustedes saben cuál es el valor de sodio deseado? Pregunto. Valor de sodio deseado. Si yo digo, voy a seguir para entender, ¿sí? Una deshidratación hiponatrémica quiere decir que hay mayor pérdida de sodio que de agua. El sodio se va a mantener por debajo de 130 miliequivalentes por litro. En la hipernatrémica hay mayor pérdida de agua que de sodio. O sea, hay retención de sodio. Retención de sodio en el organismo. Ahora, valores normales de sodio está entre 130 a 150. Por debajo de 130 decimos que hay hiponatremia. Pero ¿qué valor, por debajo de qué valor de sodio yo considero una hiponatremia con necesidad de corrección de electrolito? El valor del sodio deseado en el cuerpo es de 125. Quiere decir que si yo encuentro un sodio de 126, 127 hasta 129, está en hiponatremia, pero no hay necesidad de corrección. Entonces, el valor deseado de sodio, 125 miliequivalentes por litro. Eso tienen que saber no solo para ahora, eso es para la vida. Para clínica también aplica eso. 125 es el valor de sodio deseado. Esa siempre da una pregunta de trampa en las recorridas. Y de acuerdo al peso, leve, 3 a 5%, generalmente el manejo es por vía oral, moderada 6 a 10% de déficit de peso, vía oral, o optar por el aliento venoso, y una deshidratación severa 9 a 15% de déficit de peso. El manejo es netamente vía endovenoso. Entonces, utilización de, ¿qué quiere decir esto? Suero de rehidratación oral. ¿Cómo se prepara? Eso es tan 81 e 1. No vamos a hablar de la casera, ¿sí? Es tan importante saber, enseñarle a los padres cómo se prepara el suero oral. En realidad ya viene preparado en un sobre que tiene, pasamos un año positivo. Hay unas anterior, atrás, la composición del suero. Adelante, ahí. Generalmente esta es la composición del suero oral que viene en polvo, en sobrecitos, recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora,
lo que nosotros tenemos que saber enseñar a los padres es cómo se prepara. Porque a veces ahí está la falla. Atrás. Bueno, es diluir en 1 litro de agua previamente hervida. No es hervir el suero con el agua. Porque eso es lo que antes hacen. Preparan 1 litro de agua, le tiran el suero y empiezan a hervir ahí. Y se perdió toda la composición. En realidad es hervir el agua, dejar enfriar y ahí se le tira el suero. Lo más cómodo es preguntarle a los padres si es que pueden comprar o tienen agua mineralizada en la casa. Ahí no hay necesidad de hervir. Porque la idea de hervir el agua es eliminar contaminaciones mínimas. Entonces dejar el agua lo menos contaminado posible para poder introducirle el suero de rehidratación oral. 1 litro de agua es para 1 sobre de suero de rehidratación oral, es 1 por 1. Entonces nunca se hierve el suero. ¿Cuál es su tiempo de conservación? Si un suero oral preparado y la mamá no cuenta con algún artefacto para refrigerar, sirve 24 horas a temperatura ambiente. Sin embargo, en la heladera puede durar hasta 48 horas. Si el niño no bebió todo en ese tiempo, se desecha y se vuelve a preparar. ¿Está bien? No es tomar por varios días. Entonces, es un consejo importante dar. No hervir el suero y cuánto es el tiempo de duración o de vida útil de ese suero. En niños hidratados, compensar pérdidas concurrentes con 10 ml kilopeso por cada deposición líquida. Ese es el cálculo que van a hacer. 10 ml kilopeso de suero oral por cada deposición líquida. O sea, cada vez que hace su diarrea, hacen ese cálculo, toman esa cantidad de suero. Si pesa 5 kilos, 50 ml es lo que le van a dar. En deshidratados leves a moderados, se hace el doble de ese cálculo, que es 20 ml kilopeso, cada 20 a cada 30 minutos. Es parecido a la hidratación del shock, pero en este caso es vía oral. Los adultos y niños mayores de 20 kilogramos, mismo esquema, a libre demanda hasta cesar la cesa. Este mismo esquema se utiliza en los adultos. Entonces, niños hidratados, 10 ml kilopeso, cada vez que se va del cuerpo. Leves moderados, reponer el déficit 20 ml kilopeso del suero. ¿A quiénes se indica suero oral? El suero oral no es para todos. Primero, el niño no tiene que estar shockado, ¿verdad? Niños con deshidratación, pero sin shock, incluso también podemos hablar de la grave, ¿verdad? No tiene que estar en esas situaciones para poder utilizar suero oral. Que presenta acidosis leves o moderadas, se puede utilizar, no así en las graves, y en infecciones parenterales que no comprometan el estado general del paciente. Una otitis media aguda leve, una piodermitis leve, una neumonía unifocal leve que no esté comprometiendo el estado general. ¿Qué quiere decir eso? El niño está lúcido, puede tolerar la vía oral, le podemos administrar entonces suero en esas situaciones. Y en todos los niños a partir de 28 días de vida. Quiere decir que en los recién nacidos nunca se usa suero oral. ¿Sí? Esto es lo que les decía, la composición recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Son muy efectivas, seguras, económicas, disponibles, no siempre. También en el sistema público. Para prevención y tratamiento. Cuando decimos que nuestro suero oral fracasa, o sea, no estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos a la hora de tratar a nuestro paciente. Control inadecuado, quiere decir ese niño que se fue a la casa, los padres de repente nunca entendieron cómo se prepara el suero, no le hidrataron de la forma correcta, de repente hay ignorancia, todo eso. Entonces el niño vuelve en un estado ya deshidratado, no estaba prácticamente nada, entonces ese es un control inadecuado. Empeoramiento de los signos de deshidratación, también es una situación donde podemos decir que nuestro suero oral fracasó. Cuando las pérdidas son mayores a los aportes, o sea, tiene más diarrea de lo que nosotros le estamos aportando a través del suero oral. Entonces en esos casos tenemos que hablar de 60 ml kilopeso.
peso de diarrea. En la leve es 20 ml kilo peso, en la moderada 40. Vómitos incoercibles. Si el niño no está tolerando vía oral, obviamente eso es una contraindicación de utilizar suero de rehidratación oral. Distensión abdominal importante. Primero tenemos que descartar que no sea algún abdomen agudo quirúrgico o clínico, ¿verdad? Persistencia del signo de deshidratación más de 4 a 6 horas posterior de haber iniciado el suero de rehidratación oral. En esos casos, entonces, la opción es la vía endovenosa, que ustedes ya saben hidratar, ¿verdad? Ya saben, yo sé que saben. Entonces, la recomendación, seguro que ya escucharon del plan A, plan B y plan C, ¿no? ¿Sí? El plan A es darle lo más que se pueda de líquido. Todo niño que esté tolerando vía oral, darle líquido lo más que se pueda. Si está lactando, se le da pecho materno, nunca se suspende. Eso también a veces por cultura. Algunas mamás de repente por desconocimiento le suspenden el pecho materno porque creen que la leche materna también le va a producir una diarrea y no es así. Entonces dar pecho con frecuencia, más tiempo cada vez. Si toma solo leche, darle suero oral más agua potable. Si es que no solo leche es lo que forma parte de su dieta habitual, se puede dar caldos caseros, algunos que ustedes ya conocen, agua de arroz o la propia agua como tal, ¿verdad? Dar suero oral si es que recibió plan B y plan C, que son los siguientes planes que vamos a ver. Y dar además de líquidos habituales, suero de rehidratación oral. Entonces el plan A es darle lo más que se pueda de líquidos habituales que consume el niño, más su suero de rehidratación oral. Esa es la idea del plan A. En menores de 2 años se calcula 50 a 100 ml por cada deposición acuosa, ese es el cálculo del suero oral. Y mayores de 2 años 100 a 200 ml por cada deposición acuosa que presenta el niño. Quiere decir que no hay un horario específico, dar cada 4 horas, cada 6 horas, no es así. Es cada vez que se va del cuerpo, ustedes le hacen el cálculo de rehidratación oral. Ese es el plan A. Se supone que el plan A se maneja en la casa, cuando debe volver, cuando no es capaz de beber el suero, o no es capaz de recibir su pecho materno, de repente está con intolerancia en la vía oral. Empeoró los signos de deshidratación, empieza a presentar fiebre. La fiebre no solo se puede presentar en la disentería, la deshidratación propia también causa fiebre. O de repente presenta sangre en heces o bebe mal, o sea, la intolerancia a la vía oral. Este sería el plan B. En el plan B generalmente utilizamos la deshidratación leve a moderada y el cálculo del líquido, o sea, del suero oral que le vamos a administrar es 75 ml kilo peso en un tiempo de 4 horas. Por ponerles un ejemplo, este niño que pesa 12 a 19 kilogramos, que está entre 2 a 5 años, se le va a administrar 900 a 1400 de suero oral, pero no es de una sola vez, en un periodo de 4 horas. Ese es el cálculo que tienen que hacer. Entonces, el promedio de 75 ml kilo peso va a tomar con sorbos, pequeños sorbos, hasta completar en un periodo de 4 horas. Entonces, ese es el cálculo que se hace en leve a moderada: 75 ml kilo peso en 4 horas. Es una tablilla que es muy útil para que vayan comparando de acuerdo al peso del paciente. Plan B. Siempre también recomendar, si el niño quiere más suero de lo que le están administrando, no hay problema, le pueden dar más del cálculo que a ustedes les está saliendo. Si toman pecho, nunca suspender. Dar con frecuencia pequeños sorbos, no de una sola vez, hasta completar las 4 horas. Si vomita, se puede esperar unos 15 minutos, pero si no tolera realmente la vía oral, ya tendríamos que pasar al plan C, ¿verdad? Controla cada hora y luego de 4 horas reevaluar la deshidratación de ese niño. Si continúa deshidratado, podemos repetir el plan B por 2 horas más. Hasta ahí el tiempo, o sea, 6 horas en total, ¿verdad?
Si es que está hidratado, podemos seguir entonces el plan A, volvemos al anterior. Si es que logramos su hidratación con este plan B. Y si la deshidratación aumentó, ahí sí pasamos al plan C. El plan C es todos los cálculos que nosotros ya hicimos en esas dos clases de cálculo de hidratación parenteral. Bueno, entonces, base de tratamiento de una enfermedad diarreica aguda, la rehidratación oral, introducir la realimentación precoz. Siempre la alimentación tiene que ser astringente. En pocas ocasiones, yo creo que en ningún momento acá mencioné ningún fármaco, ¿verdad? Casi nunca utilizamos fármacos. La mayoría de las diarreas son autolimitadas, principalmente las que son de etiología viral. No precisan ningún antibiótico en algunos casos, salvo una disentería bien certificada por un coprocultivo. No se utiliza antiperistálticos ni antidiarreicos. No se utiliza ningún antidiarreico. En la industria farmacológica hay, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque si nosotros damos antiperistálticos, antidiarreicos, el niño va a empezar a retener y puede hacer una infección intestinal un poco más severa, puede desarrollar sepsis. O sea, si hay diarrea quiere decir que tiene que salir, ¿sí? Eso es porque algo anda mal. Y antibióticos solo están indicados en pacientes inmunodeprimidos que certifiquemos un caso de cólera menor de 3 meses con coprocultivo bacteriano positivo, enfermedad sistémica, o una shigellosis que se presenta de forma también sistémica. Antieméticos podemos utilizar, si el niño está con náuseas, vómito, no está tolerando vía oral, podemos utilizar algún antiemético. Hoy en día lo que más se recomienda son los antagonistas de la serotonina, subtipo 3, que es el ondansetron. Metoclopramida, ¿conocen también? Sí. No se utiliza en niños menores de 11 años principalmente. No se utiliza. Produce mucho síndrome. ¿Cuál síndrome? Extrapiramidalismo, vértigo. Hay un síntoma en el adulto que se describe como sensación de muerte inminente. Sí, una locura es. Yo por ejemplo me apliqué una vez y yo sentía que me iba a morir. Entonces, ondansetron es lo que se utiliza. Hay también domperidona. ¿Conocen? Domperidona. La domperidona generalmente se utiliza vía oral o intramuscular. No viene diseñado para endovenoso, pero a veces se hace, pero es un error. Pero más van a encontrar ondansetron. Ondansetron antes se limitaba a pacientes postquirúrgicos, pero hoy en día ya sí se utiliza de forma habitual en casos de intolerancia a la vía oral por una gastroenteritis. Antidiarreico, entonces, no. Esto tachamos. Antidiarreico, no. Probiótico. ¿Conocen algún probiótico? Sí, ¿verdad? Hay muchos probióticos en la industria farmacéutica también. Acá en nuestro medio se utiliza mucho la enterofermina, el alteol, pero la diferencia está en la cantidad de colonias nada más. La cantidad de colonias que tiene uno y otro. Una competencia de la industria farmacéutica, pero siempre tienen que lactobacillus y bifidobacterium son los componentes que siempre tienen que tener los probióticos, que es lo que hacen, generan una barrera contra los enteropatógenos, modulan la inmunidad humoral, también la composición de la flora intestinal normal y disminuye los días de la diarrea de 0 a 7 hasta 1.6 días. Es muy importante entonces el uso de probióticos. ¿Sí? El zinc también tiene un efecto muy importante post diarrea, no durante, que lo que hace limita también los días de diarrea y disminuye una próxima o un próximo episodio de diarrea en ese niño. O sea, disminuye la frecuencia
frecuencia de diarrea en la edad pediátrica. La dosis recomendada, 10 miligramos para menores de 6 meses y 20 en los mayores en los niños mayores de 6 meses. 20 miligramos de peso día. Por 15 días. 15 días se usa así. 15 días. Antibióticos, entonces dijimos, niños inmunodeprimidos, desnutridos. Si ustedes comprueban a partir de un coprocultivo, que es una diarrea bacteriana, o tienen brotis de materia fecal con 20 polimorfos nucleares y el niño está inestable. Lo que más utilizamos son las cefalosporinas de tercera generación. ¿Conocen algunas cefalosporinas de tercera generación? Ceftriaxona, ¿otro? Y cefotaxima también se utiliza mucho. Cefotaxima. Estas son las situaciones especiales, no son lo más frecuente, la salmonelosis. Generalmente utilizamos ampicilina o trimetoprim sulfamethoxazol, son los antibióticos de elección. En el Campylobacter, hoy en día estamos utilizando mucho la acitromicina, o sea, es del grupo de los macrólidos. El Campylobacter, acitromicina. Acitromicina es lo que más se recomienda hoy en día, porque es fácil la administración, es vía oral, no necesitamos pulsar ninguna vena, es muy útil. Entonces, de forma absoluta, no indicamos antibióticos en rotavirus, Cristosporidium, salmonelosis no tifoidea y alguna otra infección viral. Incluso una gripe común por rinovirus puede causar diarrea. Una bronquiolitis puede causar diarrea. Forma parte. Definitivamente indicado shigellosis, cólera, meriasis y yardiasis. ¿Qué antibiótico podemos utilizar en yardiasis, por ejemplo? ¿Se conocen? ¿No? Metronidazol. Metronidazol. Metronidazol 7 días, 25 miligramos de peso cada 8 horas. Estos son los probióticos que más tienen que observar a la hora de recomendar alguna marca. De repente, si ustedes conocen alguno y tienen una composición bien específica parecida a esto, es lo que más. En Brasil hay interfermina también, ¿verdad? Sí. Interfermina es Epoflor. interfermina es muy Y no se olviden la vacunación. Revisar siempre en un niño con enfermedad diarreica aguda, principalmente en menores de 1 año, que el esquema de rotavirus tenga completo. Vacunación contra el rotavirus. Esa es la mejor defensa. Estas son alternativas de tratamiento antibiótico en shigellosis, pero si ustedes se dan cuenta, siempre utilizamos cefalosporina de tercera generación en casi la mayoría de diarreas disentéricas de origen bacteriano. Hasta ahí la clase teórica de... Ahora la doctora se va a